desde su infancia y adolescencia. Más tarde, a la muerte de su abuelo Ungracena, ocupó el trono de Madura y fue el rey de Deccan. Gobernó con sabiduría y justicia, acompañado por su esposa Malva, hija de Vignuca, rey del Golconda. Era muy querido por el pueblo, debido a sus obras de amor, protección, paz, armonía y prosperidad. Trató de imponer orden y justicia. La verdadera historia de Krishna no coincide con los relatos que han perdurado en el tiempo. Existió realmente hace 4500 años. Era hijo de Vasudeva y de Banagui, nieto del gran rey Ungracena, quien perdió el trono por la rebelión de su primogénito Kansas, miembro de la Serpiente Roja. Para ocupar su lugar, encarceló al padre y a de Banagui, que le estorbaban. El hecho de que ella iba a dar a luz al avatar divino fue conocido por la Serpiente Roja a través de sus augures o adivinos. Como la luz de Dios nunca falla, la madre fue rescatada de la prisión a través de un túnel secreto. Dejó en su lugar al cadáver de una mujer joven cuyo hijito había muerto al nacer. Por ello, los miembros de la Serpiente Roja creyeron que habían triunfado. El niño fue entregado a la custodia del pastor Nanda. Más tarde, los sabios flamenes de Bombay cuidaron su infancia y adolescencia. Cuando Ungracena recuperó su libertad, Krishna se trasladó al Deccan para ayudarlo en el gobierno. Posteriormente a la muerte de su abuelo, Krishna quedó como rey de Madura. Nunca el Mesías vino a la tierra para casarse y tener hijos, pues esa no era su misión, pero, por entonces, aceptó un matrimonio convencional por motivos de protección, para ayudar a la madre y al hijo por nacer. Malva había caído en desgracia por haberse enamorado de un príncipe extranjero que estaba en la corte como rehén y después lo abandonó. Al enterarse, el rey Vignuca, lleno de ira, lo encerró en un templo para siempre, pero olvidó sus rencores por conveniencia, al ser solicitada su hija por un príncipe tan rico y poderoso. Nunca nadie llegó a saber que Krishna no era el padre Chayan. Esa misma historia se repitió después con Moisés y Séfora. La Serpiente Roja fue un poderoso enemigo de Krishna, del pueblo hindú. Implantaba cultos sangrientos de dioses feroces que reclamaban niños para aplazar su ira. Degeneraba las costumbres, empobrecía la vida. Esta institución de psiquismo y perversión contra la cual tanto luchó Krishna tenía su origen remoto en la lejana Lemuria y había extendido sus tentáculos por todo el Deccan, de una manera muy astuta. Krishna murió asesinado en plena juventud, mientras iba camino de Golconda. Cayó en una emboscada tendida por bandoleros. Al frente del gobierno quedaron su esposa Malva, su hijo adoptivo Chayan y 3 discípulos, Arjuna, Priscien y Abhigata, quienes continuaron su labor con altura, prolongada por 3 siglos de bienestar, paz, armonía y elevación espiritual. La muerte prematura de Krishna no pudo acabar con la maravillosa labor de amor, orden y bienestar social que él había logrado conquistar. Séptima encarnación de Sananda en este mundo, Moisés, Usarsip Ra Moses. El Mesías de este mundo, el amado Sananda, encarnó como Moisés en su séptima vida terrena. Se llamó Krishna en la sexta, fue Buda en la octava y Jesús de Nazaret en la novena. Moisés nació en las tierras de Egipto, hace 3500 años. Su verdadero nombre fue Usarsip. Cuando tenía 7 años y era educado espiritualmente en el castillo del lago Merik, los hierofantes, sus maestros, lo llamaban Ramoses, sol de la noche. Ellos conocían su misión y sabían que había venido a elevar a la humanidad sumida en la noche oscura de su atrasada evolución. La palabra Moisés es una abreviatura de Atón Moses, nombre espiritual que le dieron los sacerdotes en el templo de Memphis, cuando lo consagraron hierofante en su juventud, y él aceptó tan alto cargo. Moisés fue hijo de la princesa real de Egipto, Timetis, y del joyero de la corte Amram, de origen hebreo. Debido a la diferencia de razas y clase social, ellos se casaron en secreto. Timetis adoptó al niño, su propio hijo, como si fuera de raza hebrea y plebeyo. Aparentemente lo saló de las aguas cuando flotaba sobre una canastilla de mimbre en el río Nilo. Pero toda esa historia había sido cuidadosamente preparada con anticipación. Sí fue verdad la persecución del faraón, que mandó matar todos los niños hebreos recién nacidos, pero la aparente compasión de Timetis permitió esa excepción discretamente. Con tan inocente engaño se salvó la vida de Usarsip, adoptado por la princesa real aunque lo creyeran un niño hebreo. Por intrigas de la reina madre, Galabatis,
esposa del fallecido faraón Ramsés I, que deseaba el trono de Egipto para su hijo Amenhotep, después de Ramsés II. Timetis renunció a sus derechos y se desterró voluntariamente al castillo del lago Merik, llevando consigo al niño Sarsip. Al tener 17 años, Ramsés II lo nombró virrey de Egipto y superintendente, segundo cargo en poder y dignidad después del faraón, con firmeza, integridad y valor. Realizó su maravillosa labor a pesar de las intrigas y persecuciones de la reina, Gala Batis. Debido al carácter débil de su hijo Amenhotep, ella era quien realmente gobernaba, juntamente con los sacerdotes de su consejo. Cuando tenía 20 años, Moisés se vio precisado a huir de la corte para salvar su vida. Se refugió en el desierto de Madián, aldea del pozo de Urba, donde vivía su tío Yetro, hombre sabio y bondadoso dedicado al bien de la humanidad. Ambos fundaron ahí la Escuela Iniciativa del Desierto, dedicada a estudios espirituales de alta sabiduría. Moisés ayudó a su tío como pastor de ovejas, antílopes y cabras. Entre las hijas adoptivas de Yetro estaba Sefora, con una historia muy trágica, pues había sido ultrajada por los piratas y vagaba como enloquecida cuando Yetro la recogió. Apiadado de ella, Moisés le ofreció un matrimonio convencional y adoptó a Esén, hijo de Sefora, como propio. Desde los 20 a los 30 años permaneció Moisés en el pozo de Durba y tuvo ocasión de conocer la vida del desierto. Finalizado el peligro, regresó a Egipto. Cuando tenía 40 años, Moisés realizó la gran epopeya llamada Éxodo. Condujo a una multitud de 600,000 personas por el desierto hacia las faldas del monte Sinaí, región de gran radiación, por vivir ahí una comunidad de anacoretas, en la cima del Sinaí, a quienes Moisés quería visitar. El propósito de conducir a esa gran multitud no era llevar al pueblo elegido a Palestina, lo que es la tierra prometida, pues ese territorio estaba poblado. Habría significado entrar en guerra con matanzas y atropellos para conquistarlo, todo lo cual no encajaba con los ideales de Moisés. Él quería llegar al Sinaí y fundar allí las bases de la comunidad de altos ideales y superación moral, dedicada al trabajo y a la luz. Su pueblo elegido que lo acompañaba voluntariamente. Durante su ruta por el desierto hacia el Sinaí, no eran alimentados por un maná milagroso que caía del cielo, porque Moisés conocía los secretos del desierto, sabía dónde poder conseguir comida y agua sin recurrir a magia alguna. La vida de Moisés fue la más larga de sus 9 encarnaciones terrenas. Refugiado en las alturas del monte Nebo en compañía de su hijo adoptivo Esén, desencarnó en la espaciosa gruta donde acostumbraba a orar. Posteriormente se estableció ahí el gran santuario de Moab, centro dirigente de todos los santuarios esenios. Antes de refugiarse en el monte Nebo, Moisés dejó establecidos 12 pilares para la continuidad de su enseñanza. Eran 12 discípulos a quienes preparó cuidadosamente durante 5 años. Posteriormente se interpretó que esos 12 pilares eran 12 tribus de Israel. En su juventud Moisés tuvo amores idealistas con la doncella Merik, hija del médico real, que no llegaron a culminar su matrimonio. Merik era la reencarnación de su llama gemela, la amada Odina. La divina ley lo dispuso así era fortalecerlo, aunque de manera fugaz se permitieron esos encuentros al principio y casi al final de sus encarnaciones terrenas para sostenerlo en la dura lucha, con objeto de que no llegara a desfallecer. Ya anteriormente en pasados tiempos había sucedido igual, Juno y Vesta, Numu y Vesperina, Anfión y Odina. La jovencita Merik pasó de plano, pero había diferencias sociales y bastante dificultades que se interpusieron. Moisés bajó a la tierra como encarnación de la justicia, por lo cual fue el gran legislador de Israel. Entre los escritos que él dejó, solo uno conservó la esencia verdadera, las tablas de la ley o los 10 mandamientos, preservados en el santuario esenio de Moab. Todo lo demás, incluso su propia vida, fue grandemente tergiversado, de manera que del Moisés verdadero nada quedó. Octava encarnación de Sananda en este mundo, Buda. El príncipe Siddhartha, a quien llaman Buda, pertenecía a la dinastía reinante de Nepal en la